Aquí estamos en la 106.9 de FM Fantástica, a través de la radio online también, www.estacionfantástica.com.ar para todo el mundo, y a través del muro de Facebook en vivo, para compartir con ustedes una noche de aparecidos y otras hierbas. En el cuarto año de esta reconstrucción de las leyendas, en esta reconstrucción de las historias, en esta reconstrucción de las conversaciones de nuestro pueblo. Para nosotros, como siempre te decimos, es más que una reconstrucción de leyendas e historias, le damos ese contexto, pero en realidad es parte de la historia nuestra, es parte de la realidad, es parte de lo que se vive, es parte de lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros ancestros, es parte de lo que vivimos nosotros en la cotidianidad, en cada calle de la zona rural, en cada puesto, en cada casa de la zona urbana, en cada silencio y en cada pausa que se realiza. Aparecidos y otras hierbas pretende traer y dejar como registro el recuerdo de aquellos que supieron contar las historias y que nos van contando, ¿no?, de generación en generación. Duendes, brujas, aparecidos, jines, demonios, ángeles, curadores de nuestro pueblo, sanadores, aquellos que tienen la capacidad de entrar, dicen algunos, a ese tercer cuerpo astral, a ese segundo, a ese primero, a ese cuerpo físico, para sanar, para enfermar, cuántas cosas. Bueno, amigos, un gusto de estar en este programa declarado de interés departamental. Lo contamos para todos aquellos que a lo mejor entran por primera vez en este ya cuarto año, y muchísimos programas que podés encontrarlos en el canal de YouTube, que quedan grabados allí en Aparecidos y otras hierbas. Otros tantos están en el muro de Facebook y van haciendo como este correlato de recuerdos entre una historia y otra. ¿Te puedes comunicar con nosotros? Claro que sí, nuestros columnistas también lo van a ir haciendo durante la noche, porque van a ir comentando, van a ir contando de qué se trata esto que vamos viviendo, esto que vamos compartiendo, sobre todo los temas pendientes que nos fueron quedando del jueves pasado. Bueno, así que la gente que ya se está conectando en el Facebook, le mandamos un abrazo a Rosana. Dice: hola gente, buenas noches. Hola Richard y compañía. Bueno, querida Roxy, bienvenida a Aparecidos y otras hierbas, como otras noches también que lo has hecho. Y bueno, sí hay mucho para contar, así que si tenés algo para contar, como ya lo has hecho alguna vez, del querido barrio que tiene para hacer libros y tomos y cuanto que más. Querido Manuel, desde el sur, te mando un abrazo, querido Manuel. Muchas gracias por estar ahí en línea. Así que, Manuel Bautista, te mando un abrazo y gracias por ser parte de Aparecidos. Querido Javier Santos Simón, le podemos poner el play para decir exactamente lo mismo. Buenas noches, Aparecidos, dice el Javi. Claro, te estamos esperando. Nos vamos a hacer un paro. Hasta que no vengas aquí a la radio, vamos a poner Aparecidos en pausa. Lo tenés que venir a contar. Imagínate, la vida es así, se nos pasa rapidísimo y volando. Le estás privando a toda la gente, mirá que hay un montón de gente, no solo acá del pueblo, no solo acá de nuestro departamento de San Carlos, sino a la gente que sigue a través de FM Oasis, a Julieta Flores, a través de FM Tiempo, a través de www, como contábamos recién, que es el link donde andás a ver de qué distancia escuchar radio. Le estás privando a la gente de venir a contarnos todas las historias que tenés allí guardadas y registradas. Así que, dale, Javi. Bueno, aquí estamos. Los que estamos aquí como columnistas y los que están en Godoy Cruz, otros allá por Las Heras, otros en Tunuyán, el profe Vince nos enseñará por Tunuyán, Mendoza, y vamos a empezar a saludar. Fer Santín, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, muy bien. Acá... Sin frío. Sin frío, sí. Sí, sí. Y bueno, no sé, yo creo que está bueno eso
de todos estos fenómenos que suceden, que no son muy conocidos o que son medio extraños o que no tienen una explicación conocida, ¿va? Es importante explorar todo eso porque nos lleva justamente más allá de lo que conocemos. Y creo que tenemos mucho para explorar en ese campo. Y una buena parte de ello tiene que ver con esto de la imaginación, ¿no? Que nos lleva siempre a más allá de lo que el conocimiento dicta. Lo decía el mismo Einstein sobre el asunto. Es más importante la imaginación que el conocimiento. Así que bueno, veamos cómo avanzamos con todo esto. A ver qué va a suceder esta noche. Bueno, vos sabés que un tema que quedó pendiente el jueves, que también es una investigación que hace Jacobo, y le quiero agradecer a Marcelo Méndez, que me prestó un libro, me prestó una revista, me prestó material para publicar un poco más cuando anunciábamos el tema a tratar. De Pachita, la investigación que hace este equipo de científicos, entre ellos Jacobo, tenía que ver con esta materialización de los órganos, ¿no? Pude acceder a una entrevista de su nieta, donde explicaba y reafirmaba también esto de la materialización de los órganos en cada una de las operaciones. Pero algo que me gustaría que rotáramos con todos nuestros columnistas esta noche, y que también hace la entrevista a una chamana de México, porque la mayor cantidad de estudios que se realizan son con los chamanes de México, tiene que ver con este correlato de ¿se puede curar a través de los viajes astrales? Porque lo que afirma esta chamana es que justamente ha recorrido, dice, estoy sentada aquí, pero soy como el viento, ¿no? Y puedo ir a cualquier rincón del planeta o del universo, pero bueno, quedémonos acá en la Tierra. Y bueno, lo que afirma ella es que a través de ese estado de soñación, lo estamos tirando así como, ya lo vamos a profundizar, pero lo estamos tirando así como una apertura, a través de ese estado de soñación ella se ha podido desdoblar y llegar hasta determinado lugar y determinada persona y curarla, ¿no? Por ejemplo, hay casos que se registran a esta mujer donde viene, no sé, yo vengo y le digo, mira, está mi tía enferma, necesito que la cure. Bueno, hay un acuerdo, ¿no? Donde le aviso a la tía, che, mira, esta noche, relajate, dormí, que te va a venir, te va a visitar, y en ese sueño, ¿no? Esta chamana lo cura. Y otros directamente, ella afirma que en el sueño se le revelan estos con tipo de profecía, y ella viaja hasta ese lugar y gente inclusive con cáncer lo ha sanado. Bueno, Jacobo, siempre latino con el apellido, Fernando Grimberg, que es científico, médico, antropólogo y demás, hace un registro y un seguimiento, y así como pudo comprobar las curaciones de Pachita, comprobó a otra mujer. Vamos a abordar por allí también la conversación. Gaby Sánchez, buenas noches, ¿cómo estamos, Gabriel? Hola, buenas noches, contento de volver, aprisionado el jueves pasado por no salir inaparecido, digamos, porque bueno, ya como que es una sala de juegos, como ir a la plaza, digamos, para el espíritu de este programa, para los que lo hacemos y seguramente para los que estuvieron esperando. Bueno, no se pudo el jueves pasado. En el Día Internacional del Rock, hoy 13 de julio, saludo a todos los rockeros de San Carlos, que no son pocos, y bueno, sí, interesantísimo el planteo de curaciones y de, bueno, que esto es tan viejo como el ser humano. Existió el hombre, existió el pueblo, existió la aldea y existieron los médicos, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno tiene una concepción de la vida desde el lado espiritual, esto es común. Cuando nos olvidamos de dónde venimos, empieza a sonar como paranormal, algo que es más natural incluso que todo lo que hacemos en el día, digamos. Sí, sí, ¿no? Volver, que todo este planteo,
Dice, tratamos de investigar, pero tratemos de recordar, básicamente, porque está como esta línea de investigadores, ¿no? Inclusive neurólogos hoy día están planteando el recordar aquellas formas y aquellos conocimientos que el hombre, que la mujer tenía, que tiene que ver con que el cuerpo sabe cómo curarse, y que la investigación por el propio cuerpo, el propio estado evolutivo, ya sabe cómo hacerlo a través de las plantas, los vientos, la luna, el agua y sus memorias. Así que va por ahí Gaby también, ¿no? El doctor Javier, mira, escuchate de tu compañero de la secundaria, la Roxana dice, el doctor Javier Simón tiene mucho para contar. Mira, Roxy, no ha habido forma. Hace 4 años que lo estamos invitando a Javier porque sabemos que tiene una cantidad de historias tremendas, pero bueno, yo no sé si tal vez lo tengamos que... Lo enviamos a secuestrar por allí y lo traemos aparecido, ¿no? Le pedimos a algunas entidades, a algunos dueños, a algunos que vayan y lo busquen, lo maniaten ahí y lo traigan, lo sentamos acá. Y encima trabajó en la Celia un montón de tiempo. Claro, es que yo estuve con él conversando justamente con historias de acá en la Celia. Para los que viven lejos no saben de qué estamos hablando, y es una finca acá local. Recuerden que la radio llega hasta muy lejos, entonces decir, ¿qué vas a hablar de la Celia si todos sabemos? No, pero bueno, le estamos contando a la gente que no sabe, una finca, una de las fincas más antiguas y sus fundadores prácticamente, o fundadores, bueno, antes eran terrenos originarios o de la comunidad originaria, y en este toma y traiga, esta gente se queda con este lugar, y allí dentro de esa finca pasan muchísimas cosas. Tenemos para escribir como 40 libros, cosas como se habla con pacto con el demonio, se habla como esto de la serpiente que... Tengo un relato de un compañero tuyo de trabajo, Javier, que vivió frente al potrero, porque ¿qué cuentan en esta finca? Que los dueños tendrían pacto con el demonio, ¿no? Y que este demonio se manifestaba en estos chañares que están dentro de la finca, y que allí había una víbora, y que esa víbora era alimentada. Lo extraño es que la víbora no podría amamantarse por los dientes que tiene o la forma, ¿no? El asunto es que alguien que vivió frente a los chañares, en esta finca grande, él afirma cuando era chiquito, dice que es cierto que había un potrero, y que en ese potrero no se ocupaba para viña y otra cosa que no fuera para los pastizales de esta vaca, y que la dejaban allí. Y que llegaba un momento y los perros empezaban a aullar y que la vaca se ponía muy nerviosa, y que desde estos chañares, un hombre que trabaja en la municipalidad, no me ha autorizado que diga su nombre, pero algún día lo vamos a invitar, él dice que sí, que es verdad, que salió una víbora gigante, ¿no? Y que esto sucedía en horas de la noche, y obviamente que los padres le decían, bueno, vamos todos adentro a guardarse, y afirman que, bueno, sería como la representación del mal, ¿no? Que tendría como dueño de la finca a cambio de riquezas, y bueno, parte de la historia que tiene que contar Javier Simón, y no quiere venir acá a la radio. Maru, el día del rock, mirá vos, che, vos que sos rockera, mirá, esta mañana nos comimos un día de rock aquí en la radio, no lo dijimos. Si podríamos poner algo de rock. El tema es que como transmitimos el rey para la gente lejos, lo que pasa es que... ¿Querés saber por qué hoy es el Día del Rock? Dale, contalo, mientras vamos preparando. En el año 1985 se juntaron, bueno, los rockeros más conocidos, digamos, de la época y que son conocidos actualmente, tales como Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpion, Paul McCartney, Eric Clapton, Phil Collins, bueno, todos los que adoramos de esa época. Bueno, y hicieron el mega recital llamado Live Aid, que significa ayuda en vivo, donde el 13 de julio del 85 fue esto. Entonces, simultáneamente en ciudades importantísimas de Europa y América se hicieron estos recitales simultáneos para juntar dinero para ayudar a los países africanos de Etiopía y Somalia. Entonces, desde ahí que todos los 13 de julio se celebra el Día Internacional del Rock. No me puedo olvidar, por ejemplo, del Troca, rockero de alma, de los Grasse Moto, bueno, del querido Marcelo Alfaro, Marcelo Alfaro, que en paz descanse. Y bueno, yo cuando en los 21 de septiembre actúan las bandas locales, la verdad que
apoyo muchísimo a los chicos que, bueno, que se animan y hacen más allá del folclore, que, bueno, que San Carlos es tierra de folclore, ¿no? Bueno, que se animan también a salir con sus propuestas. Mi más enorme y mi respeto a los chicos que hacen rock acá en el Valle de Uco, ¿no? ¿Sabés que no, Maru Viral? Vos sabés que de corazón fanática espinetera, qué mejor que poner a Spinetta, Baglietto, pero les contamos que también transmitimos para gente de lejos a través del FEI. El FEI no, viste que no te permite por el derecho de autor. No Marcela está pidiendo, está ávida de rock. Claro, lo que pasa es que si largamos un tema que nos encantaría, largar un tema más un día como, imagínate, largar un tema de rock, se corta la transmisión del FEI. Entonces la gente que está mirando la transmisión no la puede seguir. Por eso es que no ponemos música o tenemos que elegir un tema de cortina así como que no sea conocido. Bueno, Hans Zimmer es muy conocido, pero se ve que el derecho de autor todavía no lo pilla. Así que, bueno, eso. Sí, bueno, algunos temas para conversar. Decíamos que teníamos en la agenda esta noche. La profe Noé Orgaz dice: estoy bajando de Potrerillo, si llegaba hasta su casa podríamos conversar y vamos a hablar un poco de Constelación y sus cuentos. Juli estaba en un taller, no sé si vamos a hablar con ella esta noche, pero Noé, bueno, venía bajando allá de Upayala, en realidad venía bajando de un taller que había estado participando. Vamos a hablar, porque si no después la noche va corriendo, con uno de nuestros columnistas que también en la época de pandemia, en los primeros momentos que nos acercamos aquí a la radio para hacer este programa, que te contamos que después fue declarado de interés departamental, y decíamos qué loco, ¿no? Veníamos, ya no nos centramos tanto en duendes y brujas, porque bueno, tenemos otros temas, pero decíamos qué loco, hablamos de las brujas, de los duendes, de los aparecidos, de las casas que se mueven, los ruidos que se escuchan, los desdoblamientos que pasan los sueños, y fue declarado de interés departamental. ¿Por qué? Por la cantidad de relatos que cuentan los vecinos contemporáneos y los que vienen detrás. ¿Con quién vamos a hablar ahora? Con otro de nuestros columnistas, con Carlitos Buch, que allá desde Mendoza, que hace menos frío, seguramente ha preparado un tema especial para esta noche. Querido Carlito, buenas noches, ¿cómo estamos? Siete. No sé si... 2, 7. Se fue a dormir este hombre. Si querés dejar un mensaje predeterminado, presiona 3. 3. Si querés... Nos agarró el contestador de Carlos. Quedamos en esta hora, así que por eso lo llamamos. Había contestado. Había contestado, bueno, lo llamamos de vuelta. Carlito Buch, del Movimiento Humanista, y bueno, también que trae una historia, esto del adentro y del afuera, ¿no? Y los relatos. Sí, nos pedían, dice, si podíamos contar qué está pasando en Casas Viejas, en uno de los barrios de Casas Viejas. Nos frenamos, nos venimos en contar cosas en la mañana, primero porque tenemos este paso justamente que es parecido a otra hierba, que terminan haciendo, porque antes contamos estas cosas en la mañana, le decimos a la audiencia, pero después unos padres, alguna gente nos pedía, che, por favor, no cuenten, porque después se me complica con mi hijo que se asusta en la noche, y bueno, se da, y allí empieza como a tomar forma esto de dar un horario que es el que tiene en la actualidad el programa. Bueno, sí, tenemos muchos relatos de un conocido barrio de Casas Viejas, porque se da, y vamos a dar una vuelta, bueno, por allí ve Carlitos Buch, si estás en el Facebook por allí te estamos llamando. ¿Qué tiene que ver con esto de lo que sucede después de las 3 de la mañana, ¿no? Y podríamos hacer un pequeño análisis de qué más, chicos, si les parece que hablemos de las 3 de la mañana, el porqué. Este barrio en Casa Vieja, básicamente tenemos 10 entrevistas guardadas allí, hemos pasado en el radio acá 3 o 4, de lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucede? La mayor cantidad, cuando cruzamos la información, lo que dicen escuchar los vecinos, justamente que se despiertan, porque lo primero que sienten es como un temblor, ¿no? Es como si hubiese un temblor o un tropel de caballos. Al tropel de caballo lo sigue, como viste en la clásica pelea de gatos. Vos que vivís Gaby cerca allí vas a corroborar lo que estamos contando, pero bueno, estoy haciendo un reconto de lo que dicen los vecinos. Como la clásica pelea de los gatos, viste que se están matando los gatos arriba del techo y uno se siente, depende de lo que sea el techo,
es la intensidad del sonido. Pero en vez de ser el sonido de la clásica pelea de gato, parecen como niños llorando, que es muy parecido justamente al grito del gato. Después de que esto, lo otro que nos dicen los vecinos, ¿no?, es que empiezan a crujir las paredes. Este de crujir las paredes, como cuando tiembla, ¿viste? Y las paredes son de adobe o los techos de caña. Por ejemplo, si vos nunca has vivido en una casa antigua de caña y barro, es distinto al crujido y el sonido que emiten las casas de cemento. Muy distinto, porque es como un reacomodamiento de la casa, ¿no? Como la casa toma vida, empiezan a crujir. Y después, sumándole a todo este sonido, todo esto que te cuento, básicamente de este conocido barrio de Casa Vieja, hemos charlado con 10 vecinos que viven en distintos domicilios, digamos, a no ser que se hayan puesto de acuerdo, pero todos nos cuentan lo mismo. Y después esto de el golpe, es como si, no es un golpecito de mano, ¿viste? El clásico golpe que vos cerrás la mano y señora, cuando golpea la puerta, sino los golpes de como con la punta de los dedos en el vidrio, ¿no? Ese golpe diferente. Esto se da muy seguido en este barrio, dentro del barrio. Si le sumás a esta calle que pasa, al carril que pasa cerca de este conocido barrio, vecinos del lugar y vecinos o gente que trabaja como algunos ex trabajadores de una conocida empresa eléctrica del pueblo, que relatan haber visto también cerca de ese lugar como que a alguien se les cruza. Esto ha generado, bueno, que frene de golpe. Todo esto que te cuento sucede entre las 3 menos cuarto y 3 y media de la mañana. Perros, no sé, en una zona de campo, puede haber sido, no sé qué, una liebre. Y al descartar que puede haber sido un perro, que puede haber sido algún animal, o un cerdo, o algo por el estilo, ¿por qué? Por la forma, ¿no? Porque prácticamente cuando te cuentan, no, cuando dices, che, y no puede haber sido un perro, es decir, que es 2 patas, ¿no? Y empezás a hacer esto por descarte de caracterización de lo que vieron, y tú te cuentas lo mismo, es como el ser humano que cruza corriendo. Bueno, todo esto pasa en este barrio. Primero, mira, hemos hecho un montón de entrevistas y tratando de descartar, no sé, podemos decir, pasa una corriente de agua por allí y que se llena de agua a las 3 de la mañana. ¿O qué es lo que sucede? Bueno, se los tiro acá a la mesa, chicos, si quieren que conversemos un poquito del tema, el que quieran. Bueno, mientras te escuchaba la descripción, es como que estaba leyendo mis pensamientos, porque exactamente eso es lo que pasa, porque yo vivo ahí en esa zona. Para mí ya es normal, pero no pasa desapercibido. Mucha gente está tan acostumbrada que ya no lo percibe, digamos. Sí, es como un pulso, porque toda esa zona está dominada por la energía de nuestro cementerio. Es así. A ver, contá un poquito y explícale a la gente sobre todo que vive lejos, que toda esa zona está adoptada. Estamos hablando de una energía y de un punto cero, sería, que es el cementerio. El cementerio municipal, departamental, que es nada más ni nada menos que el registro de todo el pueblo y de toda nuestra historia. Y que nadie lo mira, a lo sumo le tiene miedo, como si fuera una cosita, ¿no? Entonces, yo vivo a 20 metros, es un pulso emitido desde el cementerio. Un pulso electromagnético que es a la vez importante. Y yo vivo en una casa de adobe, justamente ya reconozco cuando los temblores como crujen, el sonido del crujido de la casa es algo muy parecido, pero más leve que un temblor, digamos. Y generalmente seguido de gritos, unos aullidos de los perros muy particulares. Un aullido muy particular que no lo hacen en ninguna otra hora del día ni de la noche.
Y generalmente sí, yo tengo 3 gatos, peleas muy violentas, sacudones, y bueno, y toda esta zona, que pueden ser 2, 3, 5 kilómetros, está dominada por la energía del cementerio. Bueno, ahí habría, por ejemplo, Fernando, otro tema, por ejemplo, que lo podemos desandar. Toquémoslo un poquito ahora. Todo lo que vos dijiste, todo Sí, es sí. lo que sucede en mi casa. Bueno, todo. pero toquemos un poquito esto. Cuando hablamos de energía del cementerio, qué lástima que el bug nos podría haber contradicho hoy día con respecto a la energía del cementerio. ¿Por qué él debería tener energía el cementerio? Depende de la creencia. Le pregunto esto. A ver, uno vive en este estado, en este plano, podemos creer en otra vida o no, que venimos de otra vida, que hemos reencarnado, puede ser o no, cuando que nos toca vivir acá, lo que nos toque vivir. Podemos tener muertes trágicas, súbitas, podemos tener muertes por envejecimiento. Se dice que depende de la muerte que tengas, por ahí es la conexión o la despedida que uno puede llegar a tener con este estado de conciencia. ¿Por qué debería tener el cementerio un pulso? ¿Por qué debería tener una energía que se mueve? ¿Esto que por los que estamos vivos y la generamos o por los fallecidos que están? Es la naturaleza de las cosas. O el fallecido, podemos decir también que el fallecido está, que tendría que ver el fallecido que se fue con este estado de este lado de los que todavía estamos encarnados. Tiene mucho que ver, tiene todo que ver. El cementerio está cargado, está cargadísimo. Y bueno, para quienes de este lado o del otro lado lo saben hacer, se abren portales. ¿Sí? No hablamos ni de malos ni de buenos, simplemente de conciencias que pueden pasar de un lado hacia el otro de esa manera, a través de los portales en el cementerio. El pulso yo no lo puedo explicar, yo solamente lo escucho, lo siento y lo vivo. Me guste o no me guste porque me despierta en la noche. ¿Pero vos crees que una persona que falleció se queda ahí en ese cuadrado de cuánto tiene el cementerio local? No todas. Los que han tenido más suerte quizás se elevan, pero la gran mayoría... ¿Qué se queda ahí? ¿Por qué? Porque se quedaría cerca de lo que fue su cuerpo físico, según lo que vos mirás. Claro, por ejemplo, una persona que por ahí... Acordate que el tiempo no es como nosotros creemos, no es siempre lineal. Quizá una persona falleció hace 100 años y todavía para esa alma es un segundo y no se da cuenta que está muerta, por ejemplo. O sea, es complejo. Pueden ser también seres oscuros que lo hacen a plena conciencia de lo que están haciendo. Es bien sabido que las hechiceros utilizan la tierra del cementerio para hacer sus conjuros. Ahora, si fuera lo mismo, ¿por qué no usan otro tipo de tierra? Sin embargo, usan esa tierra que está cargada con... De hecho, hay pruebas que mucha gente de afuera, y no tan de afuera, viene al cementerio, ahora estaban protegidos, pero en su momento que estaban estos portones, además, venían, ¿no? Siguen viniendo, porque claro. Es o irse a Tunuyán o no sé, a otro lugar, ¿no? Sí, siguen viniendo, incluso yo soy sincero, si yo me doy cuenta jamás delataría a una de esas personas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque bueno, en el mundo siempre existieron los curas, los maestros, los jugadores de fútbol y los bailarines y las brujas. No van a dejar de existir porque yo hable o no hable. Pero si van a hacer un ritual, que esto ha pasado en el cementerio local, van a hacer un ritual en un nicho, por ejemplo. En un nicho, no, es que no lo van a hacer a plena luz del día, eso en todo caso lo harían de noche. No, eso no lo he visto nunca. Pero sí, por ejemplo, que te des cuenta, porque lo observaste o porque lo viste, que están juntando tierra, la meten en una bolsa y se la llevan por el portón. ¿Qué le vas a decir? ¿La va a denunciar? Con lo que te puede después tomar venganza, digamos. No. Es parte de nuestro folclore, no vamos a detener. Sí podés mantenerte al margen o
mantenerte al margen o no meterte en ese mundo, o protegerte, proteger a los tuyos, bueno, pero hasta ahí. Esa es mi opinión. Está bien. Bueno, vamos a hablar con otro de nuestros queridos amigos, columnistas del programa, que lo llamamos recién, justo nos daba el contestador. Se había quedado dormido en el sillón, allí lo pudimos ver acá porque nos mandó un video Gloria, que es su señora, lo llamamos a ella y le dijimos, Gloria, Carlito nos va a atender, mirá, dice, te muestro lo que está pasando con Carlito, tenemos un video acá que después lo vamos a subir, estaba a las cabeceadas, durmiéndose. Querido Carlito Bug, ¿cómo estás, hermano? Ay, espera que me despierta. Estoy muy bien porque estoy comiendo una pisita Qué bien lo en suelo. una pizzería del centro. Ajá. Así que en honor a ustedes, necesito un traguito de cerveza en honor a Aparecido y otras cosas. Aparecido y otras cosas, ¿te gustó? Podríamos ponerle aparecido y otras cosas. Sí, así que das por... O sea que mirá a tu mujer, entonces saca un video viejo, porque me mandó la Gloria un video tuyo que estabas ahí en un sillón a la cabecera. No eras vos entonces. No escucho bien, a ver, acercate más. Porque... Digo que la Gloria nos mandó un video tuyo ahí como durmiendo. No eras vos entonces. Claro. No. Claro. Bueno, qué lindo escucharte, Carlito. Bueno, un poco acá dando vueltas, ¿no? En la radio y con ganas de escucharte, a ver qué tenés para nosotros esta noche. Poquito, porque después de la piscina, primero saludar a todos los amigos a la cadena de radio y a todos los radios escuchas. Que antigüedad, esa palabra tiene más de 70 años, los radios escuchas. Así que saludo a todos los radios escuchas. Pero ahora se ha modernizado, porque además de escuchar, ahora el oyente puede tener una participación muy activa a través de las redes, ¿no? Con respecto a la radio y a los programas. Así que, bienvenidos. ¿Qué teníamos para hoy? Vamos a seguir con el tema de qué será eso del despertar, ¿sí? ¿Y qué será Pero eso del antes, despertar? ¿sí? Antes de eso, porque a veces lo nuestro, los planteos del nuevo humanismo, algunos les pueden sonar un poco intelectuales, cosas de esas, pero llevados a la práctica, por ejemplo, ya habíamos comentado de distintas organizaciones, por ejemplo, el Centro Mundial de las Culturas está trabajando muy activamente con los inmigrantes en Europa, ¿no? Qué sé yo, consiguiéndole tal vez a veces algún abogado o algún subsidio del Estado, en fin, son puentes, ¿sí? Para ayudar a esa gente porque es un momento espantoso para los pobres migrantes que van a Europa, ¿no? Y hay otras organizaciones que sin ser oficiales del nuevo humanismo, son asociaciones que van haciendo los nuestros. Por ejemplo, hay un grupo italiano que trabajó muchísimo con los niños de África cuando ellos estaban por allá y tuvieron que irse de África porque los golpes de Estado y los gobiernos y los ejércitos paramilitares, todo eso lo sacaron chumbando los nuestros. Pero están haciendo, por ejemplo, con América, con Mendoza mismo. Acá hay un barrio cerca de Lavalle, que una de las asociaciones de los amigos nuestros de Italia consiguen recursos, ¿sí? Europeos que quieren ayudar en algunos procesos, pero mira qué interesante, se hacen cargo de un niño, ¿sí? Un europeo dice, bueno, me voy a hacer cargo de un niño que termine la primaria, por ejemplo. Entonces, durante 4 o 5 años, esta asociación manda para acá, o vienen, qué sé yo, mi yerno también es el programa, vienen para acá, y por un año entero le compran los libros, las zapatillas, la ropa, en fin, lo que se pueda, ¿no? Entonces así pueden ayudar a un niño concreto, ¿sí? Y no intermediado por un gobierno, por ejemplo, o una iglesia, ¿sí? Ellos vienen o mandan cuando pueden, ¿no? Y ese europeo se hace cargo de un niño que vive acá en Lavalle o cerca de Lavalle, no me acuerdo el barrio. Bueno, eso lo hacían en África, pero ya te digo,
tuvieron que salir corriendo porque se puso muy pesada la situación en África, ¿no? Así que están haciendo un trabajo muy interesante, una solidaridad sostenida en el tiempo. No es una caridad ni una limosna. No, ¿Sí? hay algo muy me gusta ese tipo de cosas concretas, ¿no? Y sobre todo esto, sostener el tiempo, porque por allí es fácil venir y fuera de un tiempo electoral, que es lo que estamos acostumbrados muchas veces a hacer, ¿no? No, electoral no, porque esto lo viene a hacer. Claro, por eso te digo, sostenido en el tiempo. Sí. Porque, a ver, acá hay organizaciones como Cáritas, por ejemplo, que hacen caridad. Y está bien, ¿sí? O gente que hace limosna, porque lleva, qué sé yo, acá en la iglesia y tiene una moneda, o le da una ropa, una zapatilla a alguien, pero eso es circunstancial a veces cuando se acuerda, ¿no? Pero esto es un compromiso de solidaridad sostenida, por ejemplo, con chicos en toda la primaria. Y también creo que están trabajando con esos mismos niños cuando empiezan la secundaria, ¿no? Hacerse cargo, ese es el tema. Así que bueno, estas están haciendo las organizaciones del nuevo humanismo en varias partes del mundo. Vamos a nuestro tema, el tema del despertar. ¿Qué habíamos dicho? ¿Para qué servirá eso? Porque mirá que todas las religiones, los movimientos filosóficos, todos los movimientos ocultistas, la metafísica, todos hablan del despertar. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, ¿por qué hablan de eso? ¿Para qué hablan de eso? Y deben tener alguna ventaja de otras cosas. Supongo. Bueno, nada. Es nuestro fundamento teórico y el cuerpo doctrinario, que es pesadito. También nos interesaría cómo este tema de despertar. A ver, hagámoslo más sencillo. Cuando estoy un poquito más atento, me equivoco menos, o tengo menos accidentes, ¿sí? Entonces ya por lo menos para algo sirve, para no tener tantos accidentes. A todos nos habrá pasado, porque quien más o quien menos hemos cocinado alguna vez y te corta empezás a cortar la cebolla y te corta el dedo, ¿sí? O vas manejando y te distrajiste, chocaste, o qué sé yo. O darme cuenta, algo tan básico como darme cuenta que estoy vivo, porque muchas veces esto de estar distraído, ¿cuántas veces me doy cuenta que pasa un día, paso 2 o 3 y me pregunto esto, estoy vivo, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Hablamos en algunos programas. El caer en cuenta que uno está vivo es un acto extraordinario, pero extraordinario, en serio, ¿no? Entonces, si un animal, por ejemplo, un perro, despertara por un segundo y viera a lo humano, quedaría fascinado, porque nosotros habitamos un cuerpo animal. Sí, eso nos hicieron desde chiquititos. Habitamos un cuerpo animal, bien, pero el humano no es animal. Y lo humano parece que es más mental que ¿sí? Entonces, esto del despertar, que ya vamos a empezar, también lo prometimos, para empezar mínimamente con técnicas sobre la atención. ¿Sí? Porque no puede haber acción válida cuando la atención está dispersa. Porque las acciones nuestras, cuando la atención está dispersa o estamos desatentos, son simplemente respuestas compulsivas, respuestas mecánicas, ¿sí? Entonces, el despertar puede servir para, entre otras cosas, para equivocarse menos, para tener menos accidentes, pero para empezar a descubrir algo más humano. El despertar va a tener que ver con la solidaridad. El despertar seguramente va a tener que ver con el nosotros, no con el yo. Y lo que sí nos hemos dado cuenta por experiencia es que cuando uno está un poquito más atento, está menos violento. Porque la violencia tiene mucho que ver con el estar en semisueño, el estar dormido, el estar tomado por las pasiones, por lo que sea. ¿Sí? Entonces, si estás un poquitito más atento, estás un poco menos violento. Y cuando estás menos violento, las cosas te saben mejor. A vos y a tus seres queridos.
Porque uno puede ser súper fantástico, pero mira el entorno de seres queridos y están en cualquier cosa, están perdidos, en la violencia, están con serias dificultades. Entonces, ¿cómo yo puedo, a través de mi actitud, generar un entorno que sea un poquito más humano, ¿no? Humano, no por humanista, sino un poco menos violento, menos animaludo. Eso. Y esto, Así que, sí, esto, Carlito, antes de saltarlo, digo, a ver, no quisiera dejarlo pasar así como liviano o por alto, esto que dijiste. Si estoy atento, estoy menos violento. A ver, así, tomate como 10 segundos para explicarlo o profundizarlo un poquito. Si estoy atento, estoy menos violento. mira, a mí me pasa más o menos a la mañana que estoy medio dormido, medio desatento, y con mi pareja o con alguna persona me dice algo que no alcancé a procesar o que no me gustó y salto. Y me pongo medio chinchudo. Eso es simplemente, estoy desatento, estoy en semisueño, porque estoy recién despertándome, levantándome. ¿Sí? Pero cuando estoy un poquito más atento y viene el mismo estímulo de la otra persona, un estímulo que sé yo, lo que sea, no me engancho con la situación. Porque una de las grandes virtudes del ser humano es la reversibilidad. Entonces, cuando viene ese estímulo, se puede decir que me putean, por ejemplo, o me tratan de mal modo, si yo estoy más o menos despiertito, estoy con más reversibilidad. Entonces puedo o respirar profundo, o mirar al otro y esperar que se le pase. Porque el problema de la violencia es un problema matemático, es un problema matemático y atmosférico. Un problema matemático, porque cuando la cosa se pone violenta, contar del 1 al 10, claro que baja el ruido. O un problema atmosférico, respiras profundamente y también baja el ruido. O sea, la violencia, esto es un chiste, ¿no? Pero la violencia tiene que ver con la matemática y el oxígeno. Pero eso solamente se da cuando estás más o menos con cierta reversibilidad. Volver atrás, no engancharte. Entonces, cuando no te enganchas y el otro sí sabe, ¿viste el dicho que dicen por ahí en la calle? Dos no pelean cuando uno no quiere. Lo conoces, este dicho. Los españoles se lo escuchaban los españoles. Dos no pelean cuando uno no quiere. Claro. Entonces el otro puede estar muy alterado, pero si yo no me engancho porque estoy atento a la situación, porque respiro profundo, porque está bien, porque de pronto trato de ayudar en esa situación y no de meter más bronca, eso solo se logra con atención, no hay otra. Si estoy atento, puedo manejar la situación o esperar que pase y luego avanzar. ¿Sí? Bueno, eso es una de las grandes ventajas. Si estoy atento, hay menos violencia. Eso si lo lleva al plano social, es exactamente lo mismo. Si la gente estuviera un poquito más atento, no votaría lo mismo que se pudieron. Hay mucho ruido ambiente acá de autos que vienen, ¿va? Bueno, vamos a empezar la próxima semana con algún trabajito con la atención, ¿sí? Bueno, me gusta eso. Bueno, acá a los chicos, antes que te vayas, te saludo al Fer. No sé, me hacía señal acá que te quería decir algo. Diga. No sé, está bueno, ¿no? Eso de reflexionar sobre el tema de que somos seres conscientes y por lo tanto con potencial de atención que nos lleva más allá de lo que tenemos, digamos, a mano, ¿no? Así es. Si es que es cierto que somos seres conscientes, por supuesto que no, pero si es que es cierto, la demostración práctica, el pragmatismo, sería eso. Respuesta más reflexiva, diferir la respuesta, ayudar al otro a que baje su sistema de tensión. Eso es lo que le da lo que dice vos la conciencia, ¿no?
y ser consciente de que en esos estados alterados es muy probable que me ponga violento. Uno y el otro, ¿no? Porque es una estructura de relación, esto no es que el otro es un santo o yo soy un santo, ¿no? Ese es un buen punto, porque se habla de estados alterados de conciencia, ¿no? Sí, sí. Y el tema es que creo que lo que está como promedio general es que vivimos en un estado alterado de conciencia, que justamente tendría que ver con esos estados así, de violencia, que no solamente es violencia en las relaciones, sino también violencia en cuanto al estar nervioso, por ejemplo, es un estado de violencia. Puedo estar solo y estar nervioso. No le estoy pegando a nadie, pero me estoy pegando a mí. Claro, exactamente. Todo va por ahí. El tema de los estados alterados, que hay muchísimos estudios de eso, bastante buenos. No solamente alterado porque me pongo violento, alterado porque veo elefantes subiendo por la pared, alterado porque veo cosas que no existen, ¿sí? Alterado porque estoy tomado por no sé qué creencia y si me porto mal me voy al infierno y en fin, son todos estados alterados, porque veo un fantasma, en fin, porque en estado de conciencia más lúcida esos fenómenos son de otra categoría. Pero bueno, ya vamos a hablar más adelante de eso. Dale. Sí, yo sabía con qué estado alterado de conciencia cuando estaban intercambiando hoy el FER, me quedo como jodido en nuestra vida, y nosotros venimos de una generación que nos estamos sacudiendo todavía de pragmatismo, de mandatos culturales, religiosos y demás, por tu culpa. Al revés, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Qué jodido, ¿cómo nos jodió la vida eso, ¿no? Totalmente, ese es otro estado alterado. Otro alterado, sí. De mi acción y te he hecho la culpa a vos. Ajá. Sí, de eso sabemos mucho. Bueno, te saluda el Gaby. Lo hemos padecido, por eso sabemos. Sabemos que te está esperando media cerveza todavía y una porción de pizza con aceituna, y conociéndola a la Gloria tiene que estar sola sentada en una mesa, no puede ser. Mira, conociéndola a la Gloria tiene que estar así como protegiéndote todo lo tuyo, así que el Gaby te saluda antes de que te vayas. Hola Carlitos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Los quiero mucho. Antes de que se vaya. Sí, Carlos, solo saludarte y agradecerte por la colaboración, la intención, y bueno, creo que el mundo necesita menos violencia, ¿no? Claro. Por lo menos bajar unos decibeles. Quizás no podemos ser seres de paz y amor todo el tiempo, pero aunque sea bajar unos decibeles en lo personal y en las relaciones con los que tenemos al lado. Así es. Y en eso nos vamos a poner expertos. ¿Cómo trato al otro como me gustaría que me trate? Que es un principio que tiene más o menos 4.500 años. Tratar a los demás como quieren que te traten. Ya después lo vamos a ver en otro. Un abrazo, gente hermosa. Abrazo, saludo a la Globa allí que está cerquita. Dale. Gracias, listo. Chao, nos vemos. Nos estamos viendo. Chicos, nos quedamos acá nos preparamos con el profe Vinci. Nos quedamos un poquito acá. Fer y Gaby. 5 minutos literales, 5 minutos, porque yo sé que nos sentamos los tres y nos vamos, viajamos por la estratosfera, nos vamos, el ratón Pérez últimamente está muy callado, pero tenemos que hacerle un análisis, pero bueno, podemos subir a distintos estados, sin caer en una experiencia personal, que yo sé que la tenemos, vos Gabriel la tenés, Fer seguramente, bueno. Yo siento que también esto de ir y volver en nuestros viajes astrales, porque ya lo hemos contado un montón de veces. Esto de materializarse, esto del desdoblamiento, esto que lo usan en algunas sectas, algunas prácticas que usan
sobre todo cuando la gente está durmiendo, ¿no? Y poder salir del cuerpo en forma consciente, porque hay forma de salir, en forma consciente y en forma espontánea, inconsciente. Esto de poder, en el estado de ensoñación, salir, viajar, trasladarse, sanar a una persona como lo hacen estas chamanes, salir del cuerpo, trasladarse y pasear, dijera Richard Bach en su Juan Salvador Gaviota. Esto es manipular. Y la otra cuestión es si salgo de mi cuerpo, lo hago en estado consciente, lo dejo protegido, o salgo de mi cuerpo y me voy y mi cuerpo queda desprotegido y por allí, si hay entidades dando vuelta, me toman el cuerpo y cuando vuelvo, ¿soy yo entero o realmente al otro cohabitando mi estado y después se arma un descontrol y realmente los estados de salud no tienen tanto que ver con el estado de salud, sino que hay algo también que tiene que ver con esta energía que manejan? Le damos una vueltita de rosca, 2 minutos para cada uno de los Gabrieles del corazón del Jesús Sánchez y el Fernando Gabriel Santín. ¿Conversamos un poquito de eso? Sí, buen tema. Dale. Yo creo que se conecta con lo que venía esto de la atención recién, o lo podemos conectar. Para nuestra conciencia, si yo me pongo personalmente, individualmente, a explorar mi potencial de atención, de hasta cuánto consciente puedo estar, yo creo que la mayoría coincidiríamos en que no sé si hay un límite para eso, porque nuestra conciencia no sé si tiene un límite, la conciencia propia, la de uno, la de cada uno, ¿no? Y entonces yo creo que los puntos oscuros en nuestra conciencia aparecen en esas partes en las que yo, individuo, no tengo iluminadas ciertas zonas de mi propia conciencia, no de la de alguien más, de la propia. Así que cuanto más consciente soy, menos puntos oscuros tengo yo en mi conciencia. A mi ver, el tema es que individualmente somos responsables de nosotros mismos en forma completa. Es como tener de hecho, un vehículo físico, y yo soy responsable de mi vehículo físico en tanto soy consciente de él. Si lo descuido y demás, bueno, nada, voy a tener problemas asociados a ese descuido. Y en nuestra cultura en general nos alientan poco a ser conscientes. Pareciera ser como que en la cultura general, cuanto más inconsciente uno sea, pareciera ser mejor. Entonces estamos acostumbrados acá, hablando del tema de salud, de sanaciones y eso, nosotros culturalmente estamos habituados a agarrar y decir, bueno, voy a llevarle el cuerpo al médico porque no sé qué es lo que le pasa, así que decime vos qué pasa, porque yo no sé. Y ahí hay como una especie de delegación de una responsabilidad que es primero mía y después, bueno, si no puedo, de otro. Pero la primera responsabilidad directa es propia mía. Yo soy el usuario principal del directo, no del cuerpo. Y ahí estaríamos hablando del cuerpo, pero después está el tema de que soy el responsable también en primera línea de mis pensamientos. Y si dejo que otras personas me adoctrinen acerca de cómo tengo que pensar, qué tengo que hacer, qué sé yo, todo esto, estoy delegando una responsabilidad que es mía a alguien más. Y eso es algo muy extendido en la cultura actual en cuanto a que me tienen que enseñar a pensar, me tienen que enseñar a hacer dietas para el cuerpo, ejercicios para esto, para lo otro. Y estoy desplazando mi
mi poder de atención, de conocimiento sobre mí mismo, ¿no? Sobre mi conciencia, mi cuerpo, mis pensamientos, todo esto, mis percepciones, y bueno, así que ahí hay como una especie de, yo pienso que la primera declaración de independencia debiera ser la del individuo, no la de los países. Si no estamos enjaulados, si yo considero primero la independencia de una región territorial y después a mí como individuo consciente, o sea, yo solo me estoy secundando, autoencarcelando. Bueno, así que, digamos, en la cultura general hay poco de eso de que se aliente a la conciencia propia, ¿no? Hay como un alentar a seguir a seguir a aquel, pero no tanto a hacerse uno consciente individualmente. Después de ahí viene el tema de todo lo que viene, ¿no? Lo que podemos explorar en nuestra propia conciencia. Ahí me parece que hay un horizonte que es medio como infinito y hay personas que lo comparten. Estas personas que dicen que salen del cuerpo y cosas así, que nos llaman la atención de que eso sea posible o algo así. Pero yo cuando estoy imaginándome en otro lugar y me abstraigo de lo que estoy pensando, de dónde estoy físicamente, puedo llegar a tener la sensación de que estoy en otro lugar, ¿no? Y yo creo que viene por ahí, es como una especie de ejercicio que hay personas que lo hacen y hay otras que no. La diferencia es el que lo hace y el que no, bueno, nada, es un potencial de conciencia que está dormido. Estaba pensando en varias cosas de las que decía Fer. Vos fíjate, el tema del reconocimiento justamente a los tres cuerpos que tenemos, ¿no? Comprobables. Hay otros cuerpos astrales y energéticos que hoy la ciencia se está dando cuenta de que tiene que incluirla. Lo comprobable es mente, cuerpo, alma o energía, ¿no? Dice que para que no esté de un lado tienen que estar equilibrados. Mi energía, mi cuerpo, prestarle atención a mi cuerpo, porque el vehículo, mi mente, y mi energía sería como el segundo cerebro, que es el estómago, que tiene 500 millones de neuronas. Hoy escuchaba, o sea que ha aumentado muchísimo la cantidad de enfermedades mentales, de personas con enfermedades mentales. Y hay un gran fracaso, se van a enojar algunos amigos o amigas tal vez, el tema de que no hay tanto éxito con algunos profesionales psicólogos o inclusive psiquiatras. Y en forma paralela hay una mujer que está haciendo una movida, y también un tipo que admiro mucho, que es uno de los mejores neurocirujanos del mundo, que se llama el doctor Mario Alonso Puig. Es neurocirujano, y él y la conocida, que es más, o sea, digo por la cercanía, que el psicólogo Pilar Sordo, en distintos niveles de conciencia están diciendo y están hablando del fracaso, ¿no?, de aquellos profesionales de la salud mental que no hacen un salto o que no incluyen la espiritualidad, ¿no?, como una posible herramienta para poder sanar, porque si no te quedas con solamente una de las partes que tiene que ver con lo sistémico-técnico, ¿no?, mental. Digamos, el alma tiene mucho que ver en todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque si una persona que si viene y te quiere explicar técnicamente en un sillón allí, a lo mejor estoy sintiéndome desdoblado por lo que me está pasando, y hay una influencia de alguna energía, después vas a un tomógrafo o vas a un electroencefalograma y te hacemos el electroencefalograma y un montón de estudios y no hay nada neurológicamente y no te lo pueden explicar,
Entonces le das una palmadita en la espalda y le decís, es estrés, vaya a la casa, nada más. Y no buscas esta otra explicación de lo que puede haber habido, se transforma realmente en un problema. En un problema para el profesor, ante esa otra explicación. Gaby Sánchez, dame una botita roja mientras el Fer llama al Sí, no, es que fuiste muy abarcativo en tus preguntas. De todas tus preguntas, viajes astrales, mi respuesta es sí, es positiva. Materialización es positiva. Conciencia es positiva. O sea, nada de lo que preguntaste te puedo decir que no es verdad. Todo existe. Es muy amplio, te fuiste por muchas ramas, entonces voy a tratar de en 2 o 3 minutos contestarte algunas cosas. Desde mi vivencia, y bueno, me imaginaba los doctores, con mucho respeto lo digo, ¿no? Pero los doctores occidentales, cuando vayan a decirle a un hindú, sí, pero entonces el alma existe, el hindú se le va a reír en la cara, porque hace millones de años que ellos trabajan el alma, ¿no? Estoy diciendo, ahora me lo han... Bueno, eso aparte, ¿no? Respecto a los viajes astrales, nosotros cuando nos descubrimos como conciencia, digamos, inmortal, que sería el despertar, cuando nos damos cuenta que hay algo atrás que no es esto de carne, que no es nuestra mente tampoco. Eso sería el despertar. No es un movimiento social, no, el despertar propio, que puede ayudar a las masas, sí, seguramente. Entonces, cuando nos descubrimos seres inmortales, y bueno, ahí despertamos, porque nos recordamos, por otro lado, de dónde venimos y todo eso, y sabemos que no nos vamos a morir, que la muerte no existe y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Nos iluminamos, somos luz. O sea, el despertar está asociado a la luz. Y si un ser no es fácil de lograr, hay técnicas, hay meditaciones, hay trabajos que empiezan con el físico de carne, porque el alma habita el cuerpo, entonces empieza con una vida más sana, con una vida menos violenta, con dejar de comer cosas pesadas, dejar los vicios y demás. Es una cuestión de elección hasta dónde uno quiere llegar. Cuando uno se ilumina, esa conciencia que ya sabe que dónde está, puede usar otros cuerpos, no solamente el físico, sino que puede usar el cuerpo astral, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y no necesita transportarse caminando con el cuerpo físico. Y en esos cuerpos astrales no tenemos las limitaciones que tenemos con el cuerpo físico, por ejemplo, las distancias, ni siquiera el tiempo. Entonces, si ese alma está, y si esa conciencia está tan evolucionada para curar, lo puede hacer, porque no va a curar un cuerpo, va a curar otro alma, otro espíritu, porque esas son las raíces de todas las enfermedades. Sí, es positivo. A todas tus preguntas te digo que sí, lo que pasa es que son complejos. Y respecto a que si yo me voy, porque nuestro cuerpo físico lo necesitamos para esta existencia, entonces si yo me voy, si vuelvo y hay otro en mi casa, puede ser, pero si somos luz, si hemos logrado ser luz, los seres oscuros no aguantan la luz, es muy difícil que puedan acercarse. Pero lo podemos comparar para que se entienda con la inseguridad de nuestras casas. Si yo tengo una casa bien hecha, de buen material, me voy, le pongo candado, la tengo bien asegurada, y bueno, es más difícil que se meta un ladrón. También puede suceder, porque puede suceder que igual se te mete un ladrón y te robe las cosas, pero cuando nosotros estamos vivos, por más que viajemos, estamos unidos al cuerpo físico. Los que hemos viajado astralmente lo vemos como un cordón luminoso, que le dicen cordón de plata, que une el cuerpo astral con el cuerpo físico. No tiene límite, podemos ir donde sea, dentro de este planeta, u otros planetas, u otro mundo. De hecho, lo hacemos permanentemente, la mayoría de las veces no nos damos cuenta.
y en un segundo se puede volver al estado consciente o al estado de seguir durmiendo. Todo depende del nivel de evolución en el que nosotros estamos ahora. En experiencia quizás que he tenido, a veces me encuentro como un sueño viajando y veo gente conocida y yo la llamo y ellos no, están durmiendo, pero están a la misma altura. Y digo, hola, ¿cómo sé? No te escuchan, porque no lo saben. ¿Y para qué será todo eso, no? Si digo, estoy pensando en esto, si estamos encarnados y no podemos resolver porque ni siquiera sabemos cómo funciona nuestro sistema, cómo funciona el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, la zona de callosidad que está en medio. Sabemos que las mujeres tienen, no sé, 4 millones de conexiones más que nosotros, su mirada es bifocal, la nuestra es uni, no sabemos cómo funciona nuestra piel y lo sensorial. Digo, ni siquiera sabemos cómo funciona este vehículo y por allí existe todo esto otro, ¿no? Sí, porque nos tenemos que ocupar y aprender, estudiar. Existen los libros, existen los maestros, hay que buscar. No lo vamos a hacer todo en 20 años. Llegaremos hasta donde llegaremos. Por eso se llama evolución, ¿no? Es de a poquito. Poquito a poco, yo no sé para qué en el grupo de aparecidos este hombre genera esos estadios de, ¿cómo le podemos llamar? Porque si uno está en un estadio de crecimiento, no de envidia, cuando uno saca fotos de Jujuy y el tren, después saca fotos de allá, el otro, no sé qué, que el cumpleaños y plato de entrada. Nosotros que vivimos solo, lo he dicho muchas veces, es un plato de fideo, un plato de esto, plato de entrada, plato de salida, plato de... Profe Vilche, ya está con toda esa historia. Cortémosla, profe. Vamos a perder las amistades así. ¿Cómo te va, profe? ¿Cómo andás? Muy bien, me atentaste, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, Fer, Gaby y todos los amigos que tienen este hermoso programa de Aparecidos de Ayer. Bueno, profe, un gusto saludarte, ¿no? Acá estábamos delirando un poco en esta noche fresca aquí en San Carlos. ¿Vos cómo estás? Muy bien, escuchando atento todos los contenidos del programa, que son muchos, muy enriquecedores, en distintas miradas, perspectivas, y que eso es lo bueno, donde un tema puede ser abordado de distintas maneras. Vos, Ricardo, en su momento aportaste al programa un espacio que vos lo llamaste Cosas de Nuestro Pueblo, en el cual, por ejemplo, hemos incluido el tema del agua, los reclamos y los derechos de la gente. Muy bien estuviste en un mensaje del Día de la Independencia, 9 de julio, y entonces, como esta es una manera de introducción, ¿no es cierto? Cosas de nuestro pueblo, algo que me encantó, que tiene que ver el 9 de julio con nuestra identidad nacional, y es un trabajo que ha hecho un folclorista, un cantante argentino muy reconocido, que es Abel Pinto, donde él ha grabado una serie de canciones patrias. Él grabó el himno nacional argentino, el himno nacional San Martín, el himno a Sarmiento, la marcha de San Lorenzo, la marcha de la Malvina, Aurora, A mi bandera y Saludo a la bandera, que tuvo la participación de la Orquesta Académica del Teatro Colón y que grabó todo esto. Este material va a estar disponible para todas las escuelas, y aparte todo, digamos, la venta, el usufructo de esta música está destinada a instituciones de bien público, o sea, él no va a percibir ningún beneficio, y aparte se está trabajando él y su equipo para ir explicando cómo surgieron estas canciones patrias, por ejemplo, cómo surgió la Marcha de San Lorenzo, etcétera, etcétera. Así que para mí me llena de orgullo el trabajo que ha hecho Abel Pinto, que realmente defiende nuestro folclore y nuestra identidad nacional. Es cierto, es valorable comentarlo, profe. Es valorable comentarlo porque la verdad que pasan tantas cosas de gente que mira para otro lado que
tanto que estamos hablando de otros campos astrales, hablamos de otros estadios, en este concreto estadio ya de vida de gente que hace algo por el otro o por muchos, ¿no? De esta manera desinteresada, vale la pena decirlo, que esto que tiene que ver con esta realidad concreta del hoy. Sí, sí. A ver, haciendo un mini repaso de algunos temas que andaba charlando, Carlitos Gur, representante del humanismo, dio una perspectiva de lo que debe entenderse por el despertar. Bueno, la opinión mía es que existen otras perspectivas de qué es lo que realmente es el despertar de una conciencia, ¿sí? Entonces, bueno, es lindo, digamos, compartir esas otras perspectivas, otras miradas, eso lo vamos a hacer a posteriori. Y yo ahora me voy a referir a algunos temas que quedaron pendientes del programa anterior. Una cuestión que vos me preguntaste sobre las fogatas de San Juan, San Pedro y San Pablo, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bien, ¿cuáles eran las diferencias? Bueno, en realidad estas son festividades o celebraciones cristianas. Primero arrancamos con la festividad de San Juan, que se da en la noche del 23 de junio, y la de San Pedro y San Pablo el día 29. En realidad estas festividades tienen un origen pagano, o sea, la base son fiestas paganas, donde tenemos que hablar, por supuesto, del continente europeo y de otros lugares del mundo, no de América, porque América también no estaba descubierta. Entonces, en esas festividades paganas, la gente de los distintos pueblos de la antigüedad rendían un culto a distintos tipos de dioses, eran politeístas, y luego, por supuesto, con la llegada del cristianismo, bueno, encontramos una sola deidad. En realidad tiene que ver con el solsticio de verano, que arranca el día 21 de junio, pero se pasó al día 23 porque Juan Bautista, él nació un día 23, entonces el cristianismo adaptó estas festividades paganas, lo adaptó al cristianismo y lo pasó para el día 23. Recordemos que Juan Bautista era un primo segundo de Jesús. Yo esto me lo vengo a enterar ahora que estuve haciendo un trabajo sobre este tema que vos nos pediste. Es interesante, sí, hay una relación de parentesco y él fue el que bautizó a Jesús en las aguas del río Jordán. La vida de este apóstol que predicaba la llegada del Mesías tuvo un final triste porque se le corta la cabeza, Herodes manda a cortar la cabeza de Juan Bautista, y bueno, y es muy triste, digamos, su vida, y bueno, el reconocimiento del día 23 justamente por su obra que realizó, incluso se le atribuyen algunos milagros, algunas curaciones milagrosas. Y después tendríamos las fogatas de San Pedro y San Pablo, que son también dos apóstoles que siguieron a Jesús, eran discípulos de Jesús, y Pedro, porque fue el fundador de la iglesia cristiana, Pablo también otro apóstol, y Pedro también tuvo un final muy triste porque murió crucificado, pero en este caso, a diferencia de Jesús, fue con la cabeza hacia abajo, y Pablo murió decapitado por orden del emperador de Roma. Estas festividades se suelen hacer hogueras que se hacían en la antigüedad, donde la gente solía saltar sobre esas digamos, llamas, y entonces la fogata es un elemento muy importante en estas festividades cristianas, donde se suelen quemar muñecos y otros elementos simbólicos, donde esa quema estaría significando, por un lado, la quema de lo malo, la quema de lo viejo, para darle lugar a lo nuevo. Y en distintas partes del mundo y en nuestro país se suelen dar un fenómeno muy interesante, que es que las personas caminan sobre brasas encendidas, o sea, con los pies descalzos. Este es un fenómeno que ha llamado la atención de
de mucha gente, sobre todo en los últimos tiempos, de la gente de la ciencia. Yo he hablado de este tema con mi nuera, que es médica, dice que hay explicaciones por las cuales el pie descalzo no se quema al caminar sobre las brasas, y tendríamos varias hipótesis. Antiguamente se creían ciertos poderes sobrenaturales, donde había, como era una festividad de tipo religiosa, bueno, algún elemento místico, religioso, que impedía que la planta del pie no se quemara al estar en contacto con las brasas. Después se habló de ciertos poderes, de comillas, paranormal, en el sentido del poder de la mente sobre el cuerpo, en este caso sobre los pies, a no quemarse. Y ya en los últimos tiempos aparecen ya explicaciones de la física, sobre todo hay trabajos muy interesantes desde el punto de vista de la termodinámica, que trabaja todo el tema del calor, y donde los físicos nos dicen que no nos quemamos por la sencilla razón que las brasas tienen poca conductividad calórica. Nuestros pies tienen un alto contenido en agua, y donde los tiempos de posición del pie sobre la brasa es muy pequeño. Y yo he estado viendo varios videos, y van a ver que en la mayoría de los casos lo que se llama la manda de brasa está entre los 3 y 5 metros aproximadamente, cuando mucho. Y el límite ya un poquito de seguridad lo estarían marcando los 8 metros. ¿Por qué? Porque las brasas, al tener poca conductividad calórica sobre el pie, si yo camino despacio, no saltando, porque ahí ya se complica el tema, no le pasa nada al pie, aparentemente no le va a pasar nada. Pero se ha observado que hay gente que ha pasado los 8 metros, y ahí sí han empezado a haber quemaduras de segundo y de tercer grado. Lo interesante de esto es que se mezclan con todo lo que tiene que ver con todas aquellas actividades de autoayuda, de superación personal. Ha habido, sobre todo en Estados Unidos, hay un señor que en este momento no recuerdo el nombre de él, donde es muy famoso por todas las técnicas que tienen para hacer todo lo que es el capítulo de superación personal, metas, proyectos, para poderlos concretar. Y bueno, una de esas sesiones que ha estado autorizada por el Estado ha sido pasar por las brasas. Algunos de las personas de ese grupo no tuvieron problemas, y otros sí tuvieron quemaduras de segundo y tercer grado. Y esto sí que es interesante. Entonces tendríamos, por un lado, explicaciones de tipo místico, religioso, otro le atribuyen los poderes de la mente, y bueno, la física últimamente nos está dando ciertas explicaciones de orden físico, de orden científico, por las cuales la persona no se quema. Es decir, que el tiempo de exposición de los pies descalzos sobre la brasa es pequeño, y la distancia de recorrer también es pequeña. Así, eso sería en síntesis las explicaciones que tendríamos a esto de caminar sobre las brasas, justamente en esa época de celebraciones cristianas. En todo el norte de nuestro país hay demostraciones de esto que estamos señalando. Niños, gente grande, camina sobre las brasas. En España, estamos leyendo, investigando, hay muy importante, celebración muy importante en esta fogata de San Juan y San Pedro y San Pablo. Así que, bueno, hay toda una bibliografía, una información muy interesante para todos aquellos que les guste investigar este tema. Sí, pero indudablemente hay algo más, profe. Hay algo más que lo que la ciencia, yo creo que no ha podido explicarla en realidad. Es lo que siento. Habría que hacer la prueba, ¿no? Y acá Fernando Santín va a pasar por el fuego. Lo que vos decís, mira, es interesante. Estuvimos charlando con mi hijo, porque vos viste que mi hijo está en una carrera de ingeniería, y bueno, ellos tienen una mirada científica de las cosas, de las explicaciones, pero también le gusta todo esto de la parapsicología, lo que es más raro. Y él me pregunta, bueno, papi, Macanudo, vos me decís que la ciencia, esto, bueno, él está a favor de la ciencia. Dice, vos caminarías por las brasas y no sé, ¿viste? Algo ahí, me dice mi hijo. Y esto que tiene una mente así, Mirá, científico, dice, bueno, hay que pasar por las brasas.
hay que pasar, porque vos sabés que te podés quemar, y eso es lo interesante. Mira, yo se lo he preguntado a mi abuela, se lo pregunté, mi abuela falleció cuando yo tenía 14 años, se lo pregunté, he tenido charlas con ella eternas de todo esto. Bueno, ya he contado muchas veces que mi abuelo era curandero, tocaba, era músico, y él lo hacía, esta práctica la hacía. Y no es que cuando tiraban los viejos las parvas iban a estar sacando los pedazos de alambre, ver si tenía el alambrito el sarmiento o no. Y yo te decía, bueno, abuela, eran 2 o 3 metros. No, quedó 3 metros. Después lo he corroborado el relato de mi abuela con otros vecinos del barrio. Y no, quedó 3 metros. Dice, eran parvas que daban una cama de sarmiento, a lo mejor de media cuadra. Y tu abuelo iba, volvía y saltaba entre se le hundía la pata entre el fuego y él seguía tocando. Y mi abuela contaba esto, que como él estaba, lo que sí había un detalle muy importante que yo le quería contar a los chicos y me había olvidado, y te cuento a vos y a la audiencia, que, mi abuelo era alcohólico, ¿no? Y dice que esos estados los podía hacer en estado de alcoholismo, puede haber algo allí, y que después, enganchando con esta gente que cura, mi abuelo dice que curaba, no cobraba, que sé toda la historia, que él le decía en esa época, dice mi abuela le decía, bueno, Nicolás, dejate de tomar. No, es que esta noche seguramente tengo que salir a sanar y si no lo hago de esta manera yo me encuentro con esos que son muy pesados y no me dejan llegar, ¿no? Entonces hay toda una información en el estado del doblamiento, ¿no? A mí me late que la novela, que la historia de esta gente que entra, porque va por la brasa, entran en un estado donde esto, cuerpo, alma y energía se separan y por alguna razón se da este fenómeno que yo creo que la ciencia todavía no lo está pudiendo explicar muy claro. Claro, porque, a ver, todo lo que estamos leyendo, trabajo así de investigación serio, la explicación que hemos hecho un breve resumen simplemente porque es un poco tedioso todo lo físico, conductividad calórica, etcétera, las calorías de esto, las calorías del carbón, etcétera. Lo interesante es que podría servir esa explicación, que no nos apartamos de las ciencias, por supuesto, a aquellas personas que estaban investigando que agarran la brasa con las manos, como una cosa es caminar y otra cosa es agarrar la brasa con las manos, que ya cambia el tema, y no se queman. Entonces, como vos decís, bueno, algo hay para seguir investigando y para mí las puertas siguen abiertas. Obvio. En este camino de búsqueda. Obvio, claro que sí, profe. Bueno, profe, interesante, muchas gracias por tomarte siempre el laburo tan en serio esto de investigar, ¿no? Bueno, quédate en línea, ¿qué hora, che? ¿Estamos a las 11 ya? Menos 10. Quédate en línea, profe, no sé por qué. Entonces, en estos 10 minutos que nos quedan de programa, te imaginamos aquí sentadito con nosotros y hagamos como un recorrido de 2 minutos, ¿no? Digo, vos has recorrido mucho, profe, muchos caminos, te encantan estos temas, charlas con gente, el Gaby, el Ferdo, bueno, todo lo que estamos, nuestros oyentes, tenemos que mirar. Lamento que muchos de nuestros oyentes que estamos mirando acá y van dejando mensajes, tienen historias apasionantes para contar. ¿Será cierto esto de que ya hemos conectado con esta quinta dimensión? Digo, porque la cantidad de relatos que nos están llegando, yo te digo, hablo con mucha gente y seguramente a ustedes les pasará, o muchos de nosotros nos pasa, algo está sucediendo, es una pregunta, esto se lo pongo así una pregunta, ¿algo está sucediendo que estamos conectando con una quinta dimensión? ¿Será que alguna gente está abriendo otro estado de conciencia? Que es increíble la cantidad de relatos de gente que nos está diciendo, yo lo vi, yo lo escucho, haciendo referencia a, no sé si son fallecidos, no sé si son los que podrían, digamos, de la religiosidad llamarles ángeles, no sé si son entidades, no sé qué, o estamos volviéndonos todo medio paranoicos y medio locos con todo esto. Se lo dejo así, un repaso de 1 minuto a cada uno. Empezamos por Fernando Santín, que estamos tratando de descubrir si está transitando los estadios del amor terrenal y se nos está enamorando y todo el tiempo está pensando en ese amor, o
ya está en estado de levitación y se ha ido a otro estado porque tratamos de deducir con el Gaby acá que le está pasando hace mucho tiempo que ya no habla tanto, ¿viste? Bueno, ¿algo para decir, Santín? ¿De la quinta dimensión? Sí, de tus amores no, de la quinta dimensión. Sí. No, esto es por la cantidad de gente que nos dice que yo escuché, yo vi, yo veo. Te digo, a mí me pasa todo el tiempo de gente con la que contero, por ejemplo, ¿no? Yo, por un lado me parece que hay una apertura mayor, ¿no? En cuanto a aceptar cosas, o sea, hay menos mano dura, por así decir, por parte de los estamentos que se llaman de autoridad. Oficial, claro, tanto en el lado de lo que se conoce como ciencia como en lo que se conoce como religión. Así que como que hay una mayor libertad en ese campo. Entonces, bueno, cosas que tal vez siempre fueron así, la cosa es que ahora, como no está esa tapadera, bueno, está más abierto. A mí me parece que hay mucho de eso. Y lo cual está bueno, ¿no? Es como una expansión por el lado de como una especie de prisión que se abre, ¿no? Y entonces el alma humana, la conciencia humana se puede expresar y expandir y bueno, y también compartir. A mí me parece que hay bastante de eso y también tenemos que considerar la cantidad de población que también viene aumentando. La cantidad de población. Claro, hoy estamos en 8.000 millones, creo, ¿no? Y pasando los 8.000 millones. No es lo mismo 8.000 millones que 2.000, 1.000. Y bueno, nada, no sé, hay que aprovechar la movida de que hay más libertad para muchas cosas, ¿no? Y entonces no quedarnos con lo que es este vallado que funcionó durante mucho tiempo por parte de lo que se conoce como dogmas, por el lado de la religión, y el vallado después de lo que se conoce como paradigmas por el lado de la ciencia, que son dos cosas, dos caras de la misma moneda. Y bueno, y después está el conocimiento antiguo que nos habla de una existencia de algo que siempre estuvo y que lo que hacen los chamanes no es algo moderno, tampoco se puede decir que es algo antiguo, o sea, es algo que está más allá del tiempo. Ahí Gabriel mencionaba esta cuestión de que la conciencia no está acotada por lo que llamamos tiempo en este nivel, ¿no? Entonces tenemos un horizonte que está abierto y que las experiencias de la conciencia pueden ser autorreguladas, ¿no? Por el lado de lo que sería lo científico, la cosa de la física cuántica abrió un poco el panorama, ¿no? Por el lado de lo que sería la ciencia. Cuando los científicos a principios del siglo XX empezaron a exponer que el observador modifica lo que observa. O sea que no hay una tal así realidad objetiva, es una realidad subjetiva. Eso cambia muchísimo toda la cosa. Ahí habrá algunos que puedan caminar en el fuego y otros que no, y depende del estado de conciencia en el que esté el que hace la experiencia. Sí, no tanto de si la brasa está más caliente o más caliente. Vos sabés que hoy me decía una amiga, me contaba, que yo esa no la vi, pero sé porque era de un grupo de adolescentes que lo han estado viviendo, se ve, nosotros estábamos en prehistoria,
pero entre ellos, vos fíjate que loco, me llamó la atención, entonces después me voy a sentar con ella a conversar más cerquita del tema, para transmitírselo a ustedes. Es más, el método tiene un nombre, profe, para que vos lo averigües. Maru, si podés escribírmelo ahí en Facebook, escribírmelo. ¿Sabés qué hacían? Dice que, a ver, se los quiero nombrar bien. Era prácticamente un aislamiento, ¿no? Dice que hacían comunidades, mirá lo peligroso, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Sí, no, en inglés no nada, escribirlo en castellano. ¿Cómo se pronuncia? Escribirlo, por favor. Entonces, hacían comunidades, fíjate que nosotros con esto que hemos ido, hemos vuelto a tener unas prácticas, ¿no? Ellos en forma inconsciente, Shifting reality. ¿Tan al tanto de eso? Sí, sí. Es que no es nuevo, o sea, pero ahora se está, o sea, hay gente que intenciona en eso para saltar de realidades. Eso, bueno, pero los chicos, chicones, lo hacían. Dice, vos escribías un relato, dónde querías ir y cómo lo querías vivir, pero dejabas tu cuerpo, fíjate, la vieja estaba consciente, lúcido, con todo el riesgo que implica, pero no les contaban todo esto otro que estamos hablando nosotros, que podía llegar a pasar. Vos escribías en qué estado de realidad paralela querías vivir, y me contaban alguna gente, alguna experiencia, que realmente podían irse a esos estadios de conciencia y dejar el cuerpo acá, ¿no? Y lo han estado viviendo en pandemia, con lo que implicaba el estado emocional de aislamiento de la pandemia también, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el punto ¿no? Ajá. Los aventureros de la conciencia le podríamos llamar. Porque si en la conciencia no tenemos límites del cuerpo. Y hay muchos que lo hacen, no sé, pero no es, o sea, muchos, entre comillas, muchos. O sea, Sí. Entre los muchos de los habitantes que somos, no sé cuántos, ¿no? Pero hay gente, humanos, que lo hacen. Y por ahí no se cuenta, o sea, y no sale tanto, o sea, no se comenta mucho, no sé. Pero últimamente sí, esto del saltos de realidad sería en inglés, en castellano, ¿no? Y hay referencias de místicos que lo hacían. De hecho, lo de haber sacado de ahí. Y se puede practicar, hay ejercicios para hacerlo y todo. Yo creo que está bueno esto le podríamos llamar aventureros de la conciencia, ¿no? Porque así como lo subo un Marco Polo que hacía sus viajes por los mares, que yo, o sea, pero si lo podés hacer sin el cuerpo, no tenés Dejan fichar vos porque lo van a hacer. Dejan fichar vos, yo que quiero bajar un poco la cosa, te están fichando aventureros de la conciencia, me gusta. Bueno, vamos a ir, hagamos el corrido rápido. Sí, el Marcelo Méndez, numerólogo, amigo, acá me dijo un montón de información, Marce. Está dejando un montón de datos, qué importante. No sé si me dé el tiempo, en vez de leerlo. Sabés que no traigo urgente de cerca de ese tema. Por ahí te llamo y me lo comentás así en 30 segundos. Si me lo comentas en 30 segundos te llamo. Gaby, tu cierre con esto. Sobre los aventureros. Hay una película que se llama Jumpers, significa saltadores. Y bueno, trata más o menos de esto, de ellos pueden saltar de un lugar al otro. En la película lo hacen en este planeta, digamos. Entonces sale el chico son adolescentes, ¿no? Con una canasta como para hacer una media tarde, pega el salto y aparece arriba, no sé, en una pirámide de Egipto y se va a tomar el té ahí, ¿viste? Y bueno, detrás de estos jumpers están los perseguidores, como la policía de estos aventureros, que los agarran y los destruyen porque se meten a los bancos, roban los bancos. ¿Qué pasa? Shifting. Podemos saltar de un lugar al otro, de una conciencia al otro, de una forma fácil. Yo digo, comparándolo con algo más sencillo para que se entienda, un chico de 10 años
uno le da la llave del coche y le dice, anda, si vos haces así el auto va a arrancar. No significa que el chico sepa manejar y que no vaya a chocar a la vuelta de la esquina, esto es lo mismo. Se están tomando algo que es muy serio, digamos, como un juego, y vaya a saber con qué motivo, no sé si algo para divertirse o hay algún interés de otro tipo, pero bueno, realmente es peligroso lo que están haciendo. Es parecido al juego de la Ouija y todo eso. Así por ahí, claro. Hay que ver qué están haciendo los chicos, señora, señor, fíjese en la computadora, internet, a ver a qué juegan sus hijos, nada más. Profe Vilchi. Sí, estaba escuchando con atención lo que estaban comentando Gaby y Fer. Vos planteaste algo muy interesante. Algo está sucediendo. Y es una expresión popular. Y entonces podríamos empezar a investigar ese algo. ¿Qué es ese algo que está sucediendo? Y en principio podríamos decir que ese algo tiene que ver con lo no cotidiano, con todas aquellas cosas que podemos percibir, ver, oír, sentir, que van más allá del sentido común, de lo que nos dice la lógica humana del diario vivir, de lo que nos han enseñado a través de la ciencia. Y de repente nos podemos encontrar, imaginemos un relato cualquiera, con Juan o María, estando ahí en la zona de ustedes, en el Valle de Uco, por poner un ejemplo, inventando, ¿no es cierto? Que de repente sale por el campo, una zona rural, y de repente se encuentra con una entidad biológica al cual le hemos bautizado con el nombre de duende o gnomo. Y entonces se sorprende esa persona porque nunca pensaba encontrarse con ese tipo de entidad. Entonces esta persona comenta en el núcleo llegado de familia, de amigos, que se encontró con una entidad, con un enanito, con un duendecito, y da unas características, una descripción. Entonces, si algo lo trasladamos a otras regiones geográficas de nuestro país, y nos vamos a encontrar que sí, que hay gente que vio los duendes. Yo conté los relatos de Neuquén. Vamos a España, también vieron duendes, sobre todo el norte de Europa, que es muy rico en todo este tipo de relatos de gnomos, de duendes. También lo vemos en las culturas de Oriente, en los pueblos de Oriente. Y entonces, bueno, volvemos a preguntarnos, algo está sucediendo. ¿Y por qué esa apertura ahora? Bueno, porque al decir de muchos, la Tierra está vibrando con una determinada frecuencia, y esa frecuencia hace que, usando una palabra que se utiliza en el programa, estamos despertando a otro tipo de experiencia, de tipo no exterior, sino de experiencias vivenciales interiores que nos están enriqueciendo y nos hacen mirar la vida y la realidad de otra manera. Así que es muy, muy interesante. A raíz de este algo, ustedes comentaban al principio del programa, Jacobo, que estuvo haciendo trabajo de investigación en México con una curadora, con una señora que hacía curaciones muy interesantes, que hacía operaciones de tipo quirúrgico. Y bueno, hay ahí una serie de fenómenos paranormales que se están dando se ha dado con esta señora. Es muy corto ahora para poderlo relatar, pero vamos a preparar un tema, sobre todo otra mirada de estos temas del padre González Quevedo, que ya apareció, que fue un pilar muy importante en la parapsicología acá de Sudamérica. Él creó la escuela ecléptica, entre la escuela americana y la escuela europea de parapsicología, y donde él desenmascaró a muchos curanderos famosos, como el Sea Arigó, por ejemplo, en Brasil, y bueno, es muy interesante. Pero de todas maneras, volviendo a tu tema, Ricardo, algo está pasando, y creo que para nosotros son cosas realmente apasionantes, ovnis, fenómenos paranormales y otro tipo de fenómenos que, bueno, algo están haciendo clic en nosotros. Recordemos que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Bueno, creo que hay un despertar de lo espiritual en nosotros, y eso es muy interesante. Y está bueno. Querido profe, te mando un abrazo, muchísimas gracias por quedarte hasta la última hora del cierre,
y bueno, para poder escucharte. No te vayas porque te estoy despidiendo porque le voy a pedir a Marcelo Méndez que me llame el teléfono del FER que usamos para que 30 segundos, que es Marcelo, el numerólogo, también nos deja un escrito acá sobre la quinta dimensión, entonces escucharlo. Te mando un abrazo, profe. Bueno, no nos olvidemos la sábado, Ricardo. ¿Y cuándo? Ya vamos a coordinar un asadito. Bueno, cuando estés por acá nos comemos un asadito con los chicos. Bueno, dale. Hay que estrenar, el FER terminó su estufa de barro y todo eso y nos está esperando todavía. Bueno, hay que estrenarlo entonces. Y sí, bueno, acá el Gaby ya compró la carne, así que estamos ahí. Bueno, listo. Dale. Bueno, un abrazo. Un abrazo. El profe Ernesto Vilche, investigador y aparecido se lleva. Marce, llámame al teléfono, decí tu teléfono, Fer, por favor. 2622-532194. Estoy seguro que no lo memorizó. Dos. No, sí, tiene 10 millones de números en la cabeza. ¿Y no se lo puedes pasar por él? Y sí, ¿no? A ver, para. No, el mío no, Marcelo, el mío. No. Marce, cortá, que me cortaste la transmisión del Facebook. Cortá. ¿Querés que Yo la veo por esta dimensión del espejo que se hace ahí en la pared. Estoy viendo todo el tiempo la transmisión. Claro, al mío no, Marce, porque de mi teléfono estamos transmitiendo en vivo y hay mucha gente Mendoza que está siguiendo permisión, entonces no se corta. Llama al teléfono del FER, que es el, ahí te lo dice el FER, te lo decimos al aire. 2622-532194. No me quiero salir del WhatsApp porque tengo, como no tenemos gente de cerca, voy a cerrar con un poema de una oyente, escritora amiga nuestra, y lo tengo listo acá en letra agrandada para poder leerlo. Entonces, por eso no me quiero salir del play. A ver si conecta ahí Marcelo. Bueno, Marcelo Méndez es numerólogo, tiene 100 millones de números y explicaciones para cada número, entonces, por eso me gustaba que nos diera su apreciación, nos había dejado cosas escritas muy interesantes acá en Aparecidos. Y, bueno, me voy a tener que salir nada. Vamos a tener que ir acá. A ver. No me voy a poder salir. Dale, Marci, llamame a ese número que te acabamos de pasar. Que es con el que tenemos conectado al aire. ¿Ahí estás? Hola. Ahí está. Querido Marce, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. Estaba mirando ahí que estaba dejando un montón de cosas escritas, dijimos, y como no tenemos mucho tiempo, entre que yo me ponga a leerlas, dijimos, bueno, te escuchamos, dale, contanos, Marcelo Méndez, numerólogo, profe de historia y demás hierbas. Contanos esto de la quinta dimensión que estabas escribiendo. Bueno, como vos recién explicaste, yo estudié hace mucho tiempo numerología, de ahí vemos las dimensiones también. Por ejemplo, las dimensiones que vos estabas hablando de la quinta dimensión, vamos a hacer un repaso cortito, me dijiste 30 segundos. Sí. Las dimensiones del ser humano son, por eso las 5 dimensiones del ser humano son el cuerpo, el alma, el espíritu, ¿sí? El vínculo con la vida y la comunidad. Esa es la lectura de las 5 dimensiones. La otra lectura hizo otro experto, relacionó la interconexión de la esfera personal con lo social y la planetaria. ¿Cuáles son esas 5 dimensiones? La física, el físico, el cuerpo, lo emocional, lo cognitivo, mental o intelectual, lo relacional con los demás y la espiritual. Entonces, ¿qué significa andar en quinta dimensión? Significa que estamos, por ejemplo, aprendiendo a reconocer las 5 señales, o las siguientes señales. Por ejemplo, comienzas a aceptar cómo son las cosas más allá como tú quieres que sean.
bien ha cambiado. ¿Estás en busca de un mundo mejor? Eso es lo que explica un poco Las dimensiones. señales para entender que estamos en una quinta dimensión que implica una expansión aún mayor de la conciencia, que se relaciona con la percepción de que todo es uno. ¿Dónde lo sentimos nosotros? En el físico. Sentimos en el físico que se percibe más allá de nuestro físico. ¿Me entiendes? Sí, sí. Bueno, esto es simplemente porque se dimensiona de las dimensiones. En la numerología se encuentra, por ejemplo, la dimensión mental por los números 1 y 8, la dimensión emocional por los números 2, 3 y 6, la dimensión espiritual por los números 7 y 9, y la dimensión física por los números 4 y 5. Eso porque esos números están relacionados con las letras. Cuando se hace el análisis de un nombre y su fecha de nacimiento, vemos en cuál de los 4 planos es donde tiene que trabajar más. Buenísimo esto porque, claro, uno por ahí habla de que el dimensión, tercero, cuarto, es como cuando hace rato decíamos, por ahí miramos un montón de cosas para afuera y tenemos claro cómo funciona nuestro cerebro y nuestro estómago. Marce, muchísimas gracias por tu valioso aporte al programa. Bueno, gracias a vos, Ricardo. Saludos a todos por ahí. Dale, un abrazo. Marcelo Méndez, profe de historia, numerólogo, sabe un montón de los números y cuánto qué. Material interesante para charlar. Chicos, cierro con un pensamiento, un poema de una oyente nuestra, seguidora del programa. ¿Te lo dedico a vos? ¿Ah? ¿Te lo dedico a vos? ¿A tu amiga? No, es de ella, material de ella. Pero, no te lo hizo a vos. No. Son producciones de ella que en algún momento la va a tirar ahí. Seguramente van a terminar en algún libro interesante. Sí, porque a esta hora y con este frío, estarán tomando mate con el termo, la jarra termo, con el caldero ahí en los puestos, así que cerremos con un poema y vamos a mirarse las ovejas que con este frío se estarán congelando, se habrán parido las chivas, quién sabe, ¿en qué época paran las chivas? Y es buena pregunta. Y si están listas para ser carneadas, pobrecita, para la fiesta Yo recuerdo que a mi papá... Para la fiesta de tradición, claro. Acordate que viene, entonces viene esa la época. A mi papá siempre decía, la noche más fría, donde había más barro, que había nevado, nacían los chanchitos, ¿viste? La más complicada. ¿Sí? Y claro, porque después estaba el carneo de agosto. No, invierno, por eso, en aquella época eran los agostos, que eran fríos, parecía. Se tenía que congelar la carne naturalmente, digamos, con las heladas. Bueno, cierro con esta mujer que anda transitando entre este lado y el otro. Dice algo así: las almas se reúnen antes de la medianoche, susurran sus más profundos males, lloran sangre de tales sufrimientos, anhelan descargarse y dejan volar con la brisa lo que tanto las atormenta. La fogata ardiente invoca seres que no comprendemos, que la ciencia no acepta y que solo algunos vemos. El arroyo no para de correr, nos cuenta cuentos del mundo. Dicen que él escucha todo y que no puede parar de pensar que la sociedad cada día está más igual. Pobre agua desolada, sola contra miles de seres repugnantes. Hay que ser conscientes de que no podemos carbonizar tantos tormentos sin tener alguna clase de manifestación por parte del otro lado. Un vendaval se aproxima, hace que el suelo se vuelva cielo y que el cielo se vuelva tierra. Tantas dolencias que se derriten, llamaradas se envuelven humo y el humo es arrastrado por un soplo lleno de furia y agotamiento. ¿Cómo nos va a desarmar nuestras pequeñas mentes tanto sufrimiento hecho viento?
Pacha, ¿no? Es el seudónimo de esta escritora. Bueno, a un libro que en cualquier momento lo vamos a ver dando vueltas por allí. Chicos, muchísimas gracias. Fer, muchas gracias. Hoy interesante noche de conversación. El Gaby hace alusión y promoción a esa tetera, cada vez que nombra en su despedida la tetera, el fuego, y que nosotros estamos ni siquiera con un mate acá. Hago consciente de la necesidad de tener un té, un café, un mate, por favor, me ha parecido. Porque siempre decimos, para nosotros es como un café ufológico esto, pero es un café sin café, es una noche sin tetera y una noche sin mate. Sí, una frialdad total. Sí, de llorar. La única que nos traía pizza caliente, cada comidita hecha, fue Dayana las 2 o 3 veces que vino. Claro, somos muy amargos, Bueno, Fernando Santín, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Gaby, que descansen. Sí, no, me despido como siempre con una frase que por ahí queda grabada en el subconsciente y mañana puede ayudar a alguien, ¿no? Esa es la idea. Dice que un camino de 1000 leguas comienza hoy con el primer paso. Hay que dar el primer paso. Me gustó. Y hoy. La vida es ahora, antes que todo. Porque uno se va a dormir y no sabe qué va a pasar. Lo digo por experiencia. No sabe. Sí, quiero largarle un dato. O sea, Sí. desde el viernes hasta ayer han fallecido en San Carlos 10 personas. Muchísimo. Algunos vecinos. Sí, Sí, estadísticamente eso es bravo porque yo llevo muchos años y cuando yo comencé a trabajar, cuando no soy solo, cuando comenzamos a trabajar, digamos, en el año 91, 92, yo me acuerdo que hacíamos todo manuscrito y eran más o menos 12, 13 personas por mes en San Carlos. Te estoy hablando de 10 en 4 o 5 días ahora, estos días pasados. Para verlo, Para verlo. Algunos eran vecinos incluso. Muy significativo. En 3 esquinas, 4 personas, conocidas entre ellas y vecinos. De todas las edades, 21, 45. Dato para analizar. Las causas. Chicos, bueno, muchísimas gracias. Alguien que Sí. ya no está, Sí. hoy tenía planes. Para hoy tenía planes. Claro, seguramente. Por eso la vida es hoy. Profe Ernesto Vilche, 9 Olgas, Erika, que esta noche no podía estar tampoco. Querido Héctor, a la distancia te mandamos un abrazo. La próxima semana seguramente sí vamos a charlar. Carlitos Bug, quien te habla, Ricardo Mariano, te deseamos todos que vivas la vida hoy, es hoy. Me voy a dormir con el anhelo de despertar para seguir tomando la vida mañana, pero la realidad es que no sabemos. Así que, bueno, esto fue Aparecidos y otras hierbas. ¿Cuánto año aquí en la 106.9 de FM? Fantástica. Gracias. Que descansen. Se ve todo de acá. Se ve todo. No se frenó la...